Aparte de la inmunosupresión, no es tan importante la inmunosupresión en este caso, requiere otra cosa más, relativamente más importante. Ausencia de oxígeno, un ambiente anaerobio. Anaerobio, pues ingresando al tejido, ¿verdad? A través de pequeñas fisuras que se pueden ocasionar a través de un proceso de irritación constante. Habíamos dicho que cuáles eran las causas de la irritación más común y más frecuente en los animales jóvenes, sobre todo en los recién destetados, que es ahí donde normalmente ocurre esta problemática. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que habíamos comentado? Que chillan. Que chillan, ¿verdad? Cuando chillan los animalitos, pero no por 5 minutos ni por 10 minutos, sino porque pasan muchas horas, ¿verdad? Y los becerritos que son separados, sobre todo ¿a quiénes separan? ¿A los machos o a las hembras? A los machos, ¿verdad? A los machos es a los que van a separar. ¿Por qué los separan a los machos y no a las hembras? ¿Cuál es la explicación? Para el cambio de la alimentación y engordarlos, sí, bueno, una de ellas es porque van a ser animales que van a servir para el abasto. ¿Pero por qué otra razón? ¿Por qué a los machos y a las hembras? ¿Por qué? ¿Por qué a las hembras no? Bueno, una puede ser para que no exista cruza de madres con hijos y todo eso. Pero hay otra razón muy importante. Hay otra razón también dentro de todo esto que usted señala. Hay otra cosa. Hay otra razón. Aquí una de las cosas es, primero separan a los machos porque no les interesa tanto, porque en muchos casos la separación es porque todo esto ocurre normalmente en aquellos lugares donde la situación es para la producción de leche. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tienen a los machos? Se van a consumir la leche y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues les van a dar sustitutos a los machos, les van a dar sustitutos de leche para que no se coman o se consuman la leche que está produciendo la madre. Ese es por un lado. ¿Y por qué a las hembras no le hacen lo mismo? Porque las hembras van a servir de reemplazo. Generalmente las utilizan para reemplazo y quieren que estén en las mejores condiciones posibles. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en las granjas donde la producción va a ser para abasto, donde van a quedarse los machos y las hembras con las madres. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que crezcan en forma rápida y de la mejor manera sin tener mayor preocupación. Y entonces, pero eso va a depender mucho del tipo de condición. Por eso en el caso de las granjas de leche o productoras para la leche y todo esto, las granjas y que se dedican a la producción de leche, por eso separan a los machos. ¿Por qué? Porque los machos lo único que van a hacer es consumir la leche, mientras que las hembras las van a utilizar muchas veces para
el reemplazo. Sí, las van a utilizar para el reemplazo y entonces pues, quieren que estén en las mejores condiciones. Pero a los machitos, como no les interesa y tampoco como no es su fuerte la producción de carne, entonces ellos los cambian y los ponen afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a estar, cuando viene la separación, van a estar, en primer lugar, ¿qué es lo que les hacen? Los separan, los ponen en corrales más pequeñitos, aislados de la mamá, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues los pobres van a estar solos, y eso lo que va a hacer es que estén berreando o estén chillando los animalitos. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia esta situación de estar berreando constantemente? Pues lo que va a tener como consecuencia es una laringitis y probablemente, obviamente también una faringitis importantísima. Y entonces el estar irritando constantemente la garganta, pues lo que va a hacer es que se produzcan las condiciones en el tejido para que Fusobacterium pueda invadir el tejido y entonces empezar a producir todas las toxinas y producir la necrosis en estas áreas. Entonces, la necrosis del tejido. ¿Qué otras causas nos pueden provocar esto? Que existan las condiciones. ¿Ustedes creen que el cambio de alimentación tenga que ver con esto? Pues sí, ¿verdad? Porque cuando les empiezan a dar alimento más grosero, no porque diga majadería, sino porque es más fibroso, pues muchas veces las fibras, por ejemplo, las del trigo, que son cuando están secos, ¿verdad? Se forman esas espigas y pueden llegar a penetrar, se vuelven como agujas y entonces penetran y a través de ello puede facilitarse entonces la invasión bacteriana. Y entonces esto nos puede provocar este problema. ¿Hay alguna otra lesión que recuerden que produzca Fusobacterium necrophorum? También en el tracto gastrointestinal y puede provocar abscesos o acidosis. Participan en esas condiciones y también recordarán que produce la pododermatitis, ¿verdad? Que ya veremos más adelante. Producen el daño, ¿verdad? También le llaman gabarro en las pezuñas, sobre todo en aquellos sitios donde permanecen los animales mucho tiempo en las áreas donde hay mucho estiércol húmedo o zonas fangosas y lodosas, y entonces ahí se da se humidifica la pezuña, se vuelve porosa y a través de esos poros que se forman, le permite a la bacteria penetrar. Vemos aquí una laringitis necrótica y supurativa, necrótico-supurativa, ¿verdad? Vean, seguramente aquí no solamente está Fusobacterium, sino probablemente también esté otra bacteria involucrada en estas condiciones, en el aparato respiratorio superior. Ahora, la traqueitis y bronquitis, pues es el mismo tipo de exudados que podemos encontrar. ¿Recuerdan cuál es el tipo de exudados que podemos encontrar? Igual que en el aparato respiratorio superior, que es igual. ¿Una bronquitis de qué tipo? Hemorrágica, supurativa, fibrinosa y rara vez vamos a encontrar granulomatosa. ¿Sí? Rara vez. También podemos encontrar eosinofílica.
¿verdad? La supurativa, muy bien. ¿Qué otra? Aquí, ¿cuál es la que nos falta? En este que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Cuál nos falta? ¿La cerosa? La cerosa. Sí, la cerosa, aunque es muy difícil evidenciarla, por eso no se pone, pero sí es una. Aparte de esa, ¿cuál otra nos falta? El que es muy evidente, ¿no? La hemorrágica y aquí está. La mucosa, ¿verdad? La que se forma el moco, ¿verdad? Y si habrá glándulas que produzcan moco y glándulas califormes en la tráquea, ¿o no? Sí, entonces nos falta aquí, de acuerdo al exudado, pues nos falta el exudado hemorrágico. También, evidentemente, nos hace falta los exudados que solamente se observan desde el punto de vista histológico, ¿verdad? Aquí la lesión, el exudado no es granulomatoso. ¿Cuál es el exudado? Porque el granuloma son los macrófagos. Si yo no veo los macrófagos, ¿qué veo? ¿Cuál es el exudado que tendríamos que ver? Porque esto está mal. Macroscópicamente yo no veo la reacción de acuerdo al exudado, porque un exudado sí puede haber granulomatoso, pero esto es histológico. Macroscópicamente, ¿qué es lo que nosotros veríamos? ¿Cuál sería el exudado? No, refiriéndonos al granulomatoso. El granulomatoso es un exudado microscópico, pero macroscópico, ¿cuál sería? No son los granulomas, sería lo mismo. Granulomatosa o granulomas, ¿no? ¿Cuál sería el exudado macroscópico que caracteriza el caseoso? Muy bien, es el exudado caseoso, es lo que vamos a encontrar. Entonces, macroscópicamente podremos encontrar exudado seroso, mucoso o catarral. Podemos ver el hemorrágico, como vemos en la imagen superior, ¿verdad? De esta diapositiva, ¿verdad? El exudado hemorrágico, exudado fibrinoso, el exudado mucoso, ¿verdad? El exudado caseoso, y también podremos ver, dependiendo de la etiología, por ejemplo, un exudado eosinofílico. ¿Cuándo veríamos un exudado eosinofílico? Cuando hay presencia de parásitos. Cuando hay presencia de parásitos, y también lo vamos a ver muy recurrentemente en la primavera. ¿Por qué? Porque los eosinófilos se vuelven loquitos unos con otros. Por las alergias, muy bien. Entonces recuerden que en la primavera hay la liberación de una gran cantidad de polen, y entonces eso trae como consecuencia los procesos de alergia. Y entonces tendremos exudado. Y ahora, mucho de esto es complicaciones, o se van a dar en como agente predisponente las infecciones virales. Las infecciones virales son los factores predisponentes en la mayoría de las lesiones respiratorias y sobre todo a nivel de tráquea, ¿verdad? Es lo que nos va a traer como consecuencia. También tenemos en estas infecciones respiratorias virales, pues un infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un exudado fibrinoso ocasionado casi todos estos como consecuencia de infecciones secundarias bacterianas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos en este caso?
¿Qué órgano es? ¿Tráquea? La tráquea, ahí está, abierta, ¿verdad? Está abierta en la línea media o en su porción media, se ha abierto. ¿Y qué vemos aquí? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo describiría? Hay presencia de unas regiones de color blanco amarillento. Muy bien. ¿Y esas regiones o ese material qué puede ser? Ese material blanco amarillento. Pero siendo un poquito más descriptivos, ¿cómo describiría? ¿Cómo describirían esta tráquea? O la mucosa de la tráquea. Si no estuviéramos viendo toda la imagen, ¿cómo describirían esta fotografía, así un poco más descriptivos? Porque mucho de lo que nosotros vemos y cuando a nosotros nos platican las cosas, por ejemplo, en muchas ocasiones los clínicos me dicen cómo es las cosas y ya de ahí tengo que usar mi imaginación tratando de interpretar, pero entonces hay que aprender a ser muy descriptivos. ¿Y cómo lo describirían? ¿Cómo describirían? A ver, alguien, exudado purulento multifocal. ¿Pero qué dirían? O sea, ¿pero cómo lo describen? Ese es un diagnóstico morfológico. Tania, ¿pero cómo lo describes? Podría ser así como se observa una tráquea con un corte longitudinal en la que se observa la mucosa de un color rojo con presencia de manchas amarillo blanquecinas. Ajá. ¿Y qué describirías? Efectivamente, hay que describir que se observa sobre la mucosa, porque si ustedes me dicen se observan manchas, yo interpreto que las manchas son de la mucosa. No es lo mismo decir que sobre la superficie de la mucosa se observa un material de aspecto o de color blanco, amarillento, de forma irregular, de forma y también con bordes irregulares que normalmente que están afectando más o menos qué porcentaje de la tráquea. Aquí podríamos decir que forman placas irregulares, ¿verdad? De bordes indistintos, ¿verdad? O también de bordes irregulares, ¿verdad? Y que están afectando más o menos qué porcentaje de la tráquea se imagina. Un 80%, muy bien, puede ser un 80%, ¿verdad? Un 60%, ¿verdad? Pero sí es más allá del 50%. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a indicar qué tan grave es. Y entonces, ya habiendo realizado nuestra descripción, como bien lo hicieron, se observa una tráquea abierta en la línea en la tráquea, en los anillos traqueales, donde está
la porción muscular, y entonces ahí podemos visualizar la mucosa de la tráquea que se ve enrojecida, se ve de un color rojo, podríamos decir medio intenso, y sobre la superficie se ven estas placas blanco-amarillentas irregulares que afectan el 90%. Estos son placas de fibrina. Estas son placas de fibrina. Tienen una superficie lisa. Muy bien, entonces todas esas características tenemos que describirlas. Y entonces, ¿cuál sería su diagnóstico morfológico? Alison, dinos, ¿cuál sería tu diagnóstico morfológico para esta tráquea? ¿Estás por ahí, Alison? Alison. Ah, sí estás aquí, Alison. Estabas escondiendo. Perfecto. Entonces, danos tu diagnóstico morfológico. Si no quieres abrir tu micrófono, está bien, pero háznoslo saber a través del chat. A ver, Alison. Aquí ya empezamos con el diagnóstico morfológico y aquí ya lo tenemos en la diapositiva. Nos estamos indicando que es la tráquea y que tiene un proceso inflamatorio. Entonces, Alison, ¿cuál sería nuestro diagnóstico morfológico? Sí, eso es lo que puede haber. No hay un crecimiento, hay un exudado fibrinoso. Pero, ¿cuál sería el diagnóstico morfológico, Alison? Inflamación y enrojecimiento, sí, efectivamente, pero a ver, ¿cuál sería tu diagnóstico morfológico? Porque eso es lo importante. No, un diagnóstico morfológico. Acuérdate cómo es un diagnóstico morfológico. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos ayuda también aparte. Ve pensando, Alison, porque esto es importante. Muy bien, ya Tania nos está ayudando. Tania, Mónica, traqueitis fibrinosa. Acuérdense cómo va el orden. Yo sé que inclusive aquí en el departamento los ayudantes y los profesores escribimos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo a cómo queremos. Pero hay un orden que está en el libro del doctor Trigo y también libros de medicina. Traen un orden esa situación. Sí, yo sé que cada quien al final escribe como quiere y puede, pero no es correcto. Acuérdense, primero tenemos que decir el órgano, traqueitis purulenta o fibrino purulenta, pudiera ser, ¿verdad? ¿Y aquí qué sería? Aquí, más que multifocal, yo le pondría zonal. Es una zona y que se está extendiendo. Entonces yo le pondría una traqueitis fibrino purulenta, zonalmente extensiva,
Y este es un proceso agudo, entonces sería aguda y sería grave. Sí ¿cómo va quedando? El diagnóstico morfológico. Sí, doctor. Ok. Entonces, vayan viendo. ¿Vistes cómo quedó entonces el diagnóstico morfológico? Alison, ¿te acordaste cómo se hace el diagnóstico morfológico? Entonces, traqueitis fibrino-purulenta, ¿verdad? Zonalmente extensiva. Entonces, sí, hay que repasar. Por eso el ejercicio, por eso prefiero ir poco más lento, pero que sí vayamos viendo las cosas de tal forma que vayamos interactuando. Yo no quiero que esto se vuelva una sesión espiritista donde todos, no sé si están, si no están, sino que todos de alguna u otra forma participemos. Entonces hay que ver eso, hay que ir viendo que todo el mundo participe. Aquí tenemos otro exudado fibrinoso, ¿verdad? Que es mucho más abundante y que se ve con otras características, ya se ve placas sólidas que prácticamente están ocupando prácticamente casi toda la luz de la tráquea, y esto también evidentemente es mucho más crónico, es un proceso mucho más crónico con respecto a lo que estamos observando entre una y otra imagen. Entonces, esta es una traqueitis fibrinosa, una de curso agudo y otra de proceso crónico. Seguramente aquí ya también estarán interviniendo, como cualquier proceso crónico, tejido conectivo fibroso, y también estarán variando la cantidad de. Aquí tenemos otro exudado fibrinoso. Vean cómo se forman las placas y vean cómo la mucosa se ve hasta con un aspecto medio granular. Pero todo esto es un exudado fibrinoso, es un exudado fibrinoso importante. Ajá, con que Paulita apenas va ingresando. Muy bien. Aquí tenemos otra situación en esta tráquea. ¿Cuál sería, cómo describirían esta tráquea? ¿Cómo la describirían? Vamos a pedirle a un valiente. Yesenia, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Cómo describirías esta lesión, Yesenia? A ver, Yesenia, yo sé que por aquí andas, y no solamente en espíritu, sino como por ahí dicen, en cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo describirías esto, Yesenia? ¿O qué describirías de esta lesión?
A ver, Yesenia, no te oigo ni te veo. Sí, es una lesión por parásitos. Efectivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, Simbrón, ¿es tu nombre o es tu apellido? Perdón. Ah, ok, es tu nombre. Muy bien. Muy bien, aquí Sofía también está haciendo el ejercicio igual que muchos de ustedes. Entonces, efectivamente hay que describir que se observa la tráquea, que un corte longitudinal que nos permite exponer o observar la mucosa. Pero ¿en qué región está? Aquí hay algo importante que es decir, ¿en qué región está? ¿En la carina? En la región, en la última porción de la tráquea y cercana a la región de la carina, entonces en el último, en la porción posterior de la tráquea, en el último tercio de la tráquea, y en la bifurcación de los bronquios, ¿verdad? Efectivamente se observa múltiples nódulos de tamaño variable, ¿verdad? O podríamos decir que la mucosa se encuentra de un color rojo con la presencia de múltiples nódulos de tamaño y forma variable. Algunos de ellos bloquean parcialmente los bronquios, la luz de los bronquios, ¿verdad? Y tienen una distribución del 60% de esta región. Aquí yo no veo tanto exudado mucoso. Y tampoco veo que sean quistes. ¿Qué es un quiste, Tania? ¿Recuerdas qué es un quiste? Evidentemente sí pudiera ser macroscópicamente. Son sacos con contenido, pero generalmente ese contenido es acuoso. Pero además de eso, independientemente de eso, lo que llegan a tener es que son sacos, pero están revestidos por un endotelio o por un epitelio. En este caso no vemos esta condición, ¿sí? Entonces vemos que son nódulos y estos nódulos son sólidos. Están con un material. Entonces, aquí, ¿cuál sería entonces ahora, si alguien nos ayuda, cuál sería el diagnóstico morfológico? Sí, ya lo están describiendo bastante bien. O sea, sí veo que hay avances importantes en la descripción. Ahora, ¿cuál sería nuestro diagnóstico morfológico? Muy bien, ya aquí tenemos a Ori, no sé si todos alcancen a leer o estén viendo el chat, dice Saori que es una traqueitis nodular multifocal coalescente grave.
Esto creen, aquí lo único que nos faltó, Sauri, es un pequeño detalle, que es el curso. ¿Cuál sería el curso? ¿Qué curso le pondrías, Sauri? Crónica. Muy bien. Entonces entonces tendríamos nuestra traqueitis nodular multifocal coalescente crónica grave. También puede ser, acuérdate que granulomatoso tendríamos que ver el granuloma, no lo estamos viendo. Lo podríamos cambiar si lo estuviéramos viendo histológico. Histológicamente sí puede ser granulomatoso, pero sería desde el punto de vista histológico. Aquí lo único que estamos viendo son nódulos. Si ya tenemos la confirmación, entonces ya cuando tenemos nuestra valoración histológica y cambiamos nuestro morfológico, lo vamos a adecuar a lo que estamos viendo. Puede ser también lo que podríamos, si ya sabemos de esto, si ya vimos los parásitos, o sabemos que es por una cuestión parasitaria, también le podríamos poner traqueitis en lugar de nódula, traqueitis parasitaria, ¿verdad? Multifocal, primero va lo crónico y después lo grave. Asociado ¿a quién? ¿Cómo se llama este parásito? Oslerus osleri. Muy bien, Oslerus osleri. Entonces, y esto es algo muy común en todos los perros. Y ahí está Filaroides osleri, era el nombre. Ya no me acuerdo si Oslerus osleri es el nombre actual y antes se conocía como Filaroides osleri. ¿Sí? Oslerus osleri es el nombre actual. Y aquí vemos más imágenes, vean. Tamaño de los nódulos, que varían mucho. Y todo ello va a depender de la cantidad de parásitos que encontremos. Aquí tenemos una imagen donde vemos el parásito y vean cómo está rodeado por células. ¿Qué células son las que van a invadir? Eosinófilos. Eosinófilos, muy bien. Entonces, si nosotros estuviéramos viendo nuestro corte histológico, veríamos y nuestro morfológico lo cambiaríamos por una traqueitis, ¿verdad? Parasitaria y eosinofílica, ¿verdad? Pudiera ser crónica y también debe de haber macrófagos, histiocítica, crónica grave. Entonces, esto es lo que observaríamos en un diagnóstico observando los parásitos. Vean, aquí tenemos antes filaroides, aquí vemos el corte histológico. Vean del nódulo. Vean cómo hay la proliferación de la mucosa. Vean cómo aquí empieza la mucosa, se empieza a proliferar. Vean cómo tiene un tallo, ¿verdad? De sostén. Vean cómo tiene aquí tejido conectivo fibroso. Y vean cómo se forma el nódulo y vean la gran cantidad de parásitos. Y aquí hay algo importante que vean, también tenemos que es un proceso crónico porque tenemos ya una población linfoide. Una población linfoide, vean cómo ya empiezan inclusive a tratarse de formar
folículos linfoides. Vean aquí el epitelio, cómo va el epitelio, recubriendo todo el nódulo. Vemos aquí, y la proliferación de tejido linfoide. Vean cómo ya no solamente los eosinófilos, sino ya también empieza a haber una respuesta más específica en contra de la parasitosis, en contra de los parásitos. Y entonces, pero esto es así como está constituido el nódulo. ¿Sí? Cada uno de estos nódulos está constituido de esta forma. Y aquí tenemos la tos de las perreras, ocurre en animales jóvenes, bordetela bronquicéptica. ¿Y qué otro agente participa también? Que puede ser en conjunto o puede ser en forma separada. ¿Pasterela? Pasterela. La pasterelosis también es uno de los agentes más comunes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pues vean aquí que ¿dónde está? Pues en una jaula donde vean las condiciones en las cuales se encuentra. Generalmente son lugares con poca luz, tienen, a ver aquí en el chat qué es lo que mucha humedad, clima frío, puede que estén hacinados o estén solos, ¿verdad? Y entonces, pues, prácticamente también son víctimas de agentes virales. Todo esto en conjunto más los virus pues, van a hacer que bordetela bronquicéptica hagan de las suyas. Y además sin vacunas, pues imagínense. Entonces no hay una respuesta inmune en contra de estos agentes. Entonces, bordetela bronquicéptica, ya habíamos visto algunas imágenes de bordetela que produce una traqueobronquitis importante, supurativa. Entonces, aquí uno de los que participan, pues es el moquillo, que es uno de los factores más importantes, y otros parásitos que también llegan a producir este tipo de condiciones. Después tenemos aquí la patología del sistema de transición. Y este sistema de transición es donde se hace el recambio, ¿verdad? ¿Recuerdan qué tipo de células tenemos? ¿Recuerdan qué tipo de epitelio tenemos en todo el aparato respiratorio superior? Aquí vamos a hacer un dibujito. ¿Qué tipo de epitelio tenemos? Un epitelio. No, no es cúbico. Cilíndrico ciliado. Cilíndrico ciliado. Muy bien. Y eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Así varias, ¿verdad? Cilíndrico ciliado. Y también vamos a tener aquí nuestras células, ¿verdad? Nuestras células caliciformes que producen una gran cantidad de moco, ¿verdad? Pero conforme
se van acercando a los bronquios terminales, ¿qué va a suceder con ellas? Ahora sí se van a volver cúbicas. ¿Verdad? Y de los bronquios terminales va a haber un proceso donde las células prácticamente se vuelvan planas. ¿Y qué es donde inicia? ¿Quién inicia? Y que esto corresponde al bronquiolo respiratorio, donde se da la transición. Vean, aquí ya han perdido los cilios en el bronquiolo respiratorio y se transforman en células planas porque van disminuyendo cada vez más de tamaño y se vuelven completamente planas y que corresponden ya a, entonces, cuando se vuelve un epitelio plano, se convierten en las células ¿de quién? Del alveolo. En los neumocitos tipo 1, ¿verdad? Entonces vean, este es el proceso de transición que está dado en el bronquiolo respiratorio, en el bronquiolo terminal, ¿verdad? Específicamente en el bronquiolo respiratorio. Muy bien, y entonces aquí se dan, en este proceso de transición, es donde normalmente se dan la mayor, o donde inician generalmente todas las infecciones. ¿Por qué? Porque en este proceso de transición, en esta imagen que les estaba poniendo, ¿por qué normalmente en este sitio es donde se da esta situación? Aquí tenemos la fotografía de esta área de un bronquiolo ya respiratorio. Ese es un bronquiolo terminal, no es el bronquiolo respiratorio, porque normalmente el bronquiolo respiratorio abre directamente hacia los alveolos. Pero si ustedes se dan cuenta que ya no hay aquí, ¿qué le falta? En el bronquiolo respiratorio. Pues normalmente lo que ya no vamos a observar que es células caliciformes, ni tampoco que tienen, les faltan los cilios. Exactamente. Entonces se pierde en este proceso de transición dos cosas muy, muy relevantes. La presencia del moco y del cilio, es decir, desaparece el aparato mucociliar. Entonces desaparece el aparato mucociliar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sucede? ¿Qué otra cosa? Pues normalmente aquí tampoco van a llegar los macrófagos. Los macrófagos van a estar en la porción de los alveolos, ¿verdad? Ahí en la luz alveolar, y no van a llegar ahí los macrófagos, pues no es su área de acción, no es su área de donde van a estar actuando los macrófagos. Entonces, no tienen la respuesta celular por parte de los macrófagos, la porción protectiva, y también, pues, no van a tener en gran cantidad o la irrigación se reduce y entonces pocos elementos protectores con factores del complemento, inmunoglobulinas y otras condiciones favorecen el desarrollo, o todo esto en conjunto va a hacer que este sistema de transición
sea el lugar ideal para que ahí comience el desarrollo de las bacterias, de las infecciones bacterianas, y de ahí se va a ir diseminando hacia la porción alveolar. Entonces queda claro por qué en este sistema de transición es uno de los sitios donde generalmente comienzan las infecciones. Sí. Ok, entonces se ha quedado claro. Ahora bien, ¿qué es el huélfago? ¿Alguien sabe lo que es huélfago? Es una dificultad agitada, ¿verdad? Irregular, ¿verdad? Es una respiración agitada, rápida, y que generalmente, como ustedes bien lo dicen, es que es asociada a un problema para respirar. Por eso el huélfago está relacionado con el asma. El asma, ¿qué es lo que nos provoca? Pues una respiración agitada, irregular, ¿verdad? Y porque hay un problema para la respiración. Entonces, el asma, también con ella está relacionada la enfermedad pulmonar crónica obstructiva. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta situación en el asma? ¿Qué es lo que provoca el asma? ¿Qué es lo que nos va a provocar el asma desde el punto de vista clínico? Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que nos provoca? Pues apneas, dificultades para respirar, vamos a tener periodos de apnea, cianosis, intolerancia al ejercicio, ¿y qué más? Va a haber una hipersecreción de moco, ¿verdad? En muchos casos. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener con los pacientes con esta situación? ¿Qué más van a tener estos pacientes? Van a estar respirando a través de la boca, ¿verdad? Muchas veces están respirando con la boca. Ahora el asma no es una situación que solamente ocurra en el hombre, sino también en los animales. Si nosotros lo llegamos a escuchar, ¿verdad? Cuando están respirando, ¿qué es lo que se oye?
¿Han oído algún paciente que tenga asma? Que es algo muy común en México, los pacientes con asma. Normalmente lo que vamos a ver o lo que vamos a oír en estos pacientes es algo que se llaman silbidos o sibilancias. ¿Se han oído hablar de las famosas sibilancias? Sí, ¿Por qué se dan estos sonidos, estas sibilancias? ¿Alguien sabe? por alguna obstrucción. Se da por la obstrucción que hay a nivel de los bronquios. A nivel de los bronquios, lo que en esta enfermedad es la producción de una gran cantidad de moco. ¿Qué es lo que sucede si nosotros llenamos o pasamos aire a través de un pequeño espacio? Pasamos aire a través de un pequeño espacio. Si nosotros tratamos de silbar, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que hacer más chiquitos los labios para que el aire cuando pase pues silbe. Exactamente, eso es lo mismo que va a ocurrir. Cuando está pasando el aire a través de la disminución de la luz de los bronquios por la obstrucción que se produce por la gran cantidad de moco, se oye este sonido que le llaman sibilancias. Pareciera que el paciente, los bronquios estuvieran silbando. Entonces, eso se llama sibilancias y es algo muy característico que podemos escuchar en un paciente que tiene asma. Y el asma se puede presentar, es muy común en los caballos, es muy común en los perros, ¿verdad? Y normalmente el asma, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? ¿O qué? ¿O cómo se desarrolla esto? Bueno, ¿el asma es un proceso alérgico o es un proceso inmunomediado o qué es? Bueno, según lo que yo recuerdo es que puede ser alérgico o puede ser no alérgico. No alérgico, ¿cómo es? Eso sí no me acuerdo, una disculpa. Ok. Esta de tipo 2 que menciona Josué y Mariana, ¿a qué se refieren? ¿Una hipersensibilidad del tipo 2? ¿Cómo es la hipersensibilidad del tipo 2? Josué. ¿Por histamina? Y si es por histamina, entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad es, Mariana? Era tipo 1, ¿no? Es la tipo 1. Y en la tipo 1 aparece la IgG o la IgM. Pero, No es la E, la Es IgE. la E, ¿verdad?
Entonces aquí de por sí yo soy medio confundido y luego me quieren confundir, Mariana, pues sí lo vas a lograr, ¿eh? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre en esta situación del asma? ¿O por qué se da? ¿Qué características tienen estos pacientes asmáticos? ¿Qué es lo que cómo le llamamos a estos pacientes? ¿Qué es lo que normalmente produce? Una gran cantidad de IgE en lugar de, ¿verdad? Y entonces son pacientes, y a la IgE, ¿qué nombre recibe? ¿Recuerdan qué nombre recibe la IgE? Es un paciente atópico, efectivamente es un paciente atópico, porque produce una gran cantidad de IgE. ¿Y cómo le llamamos? Le llamamos reaginina, ¿verdad? Se le llama reaginina a la IgE. Estos pacientes atópicos. Y entonces, ¿cuál es la causa de esta situación? ¿Por qué se da el asma? ¿Cuándo se da el curso? ¿O cuándo empiezan a tener problemas estos pacientes con asma? Tras la segunda exposición de los alergenos. ¿Y qué característica tienen estos alergenos? Estas cosas que inducen la producción de IgE. ¿Recuerdan? Son muy ricos en proteínas. Por eso, normalmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, el polen, ¿verdad? Cuando están en primavera, no es porque sea cuestión del amor ni nada de eso, ¿verdad? Sino porque hay una gran cantidad de polen en el aire, ¿verdad? También puede ser, también los alergenos pueden llegar por vía digestiva, ¿verdad? Por eso hay muchos productos que los pacientes que tienen ese tipo de condiciones no pueden consumir. Por ejemplo, uno de ellos y que produce este tipo de problemas, por ejemplo, es la soya. La soya les produce, es muy rico en proteínas, pero también desencadena reacciones alérgicas muy, muy importantes. Entonces, recuerdan, entonces la leche de soya también ese es un problema grave que puede llegar a desencadenar y que nos puede llegar a provocar estos problemas. Entonces, ¿y recuerdan cuál es uno de los más comunes? ¿Cuál es uno de los alergenos más comunes en México y en el mundo y en todas partes? ¿Cuáles son? El polvo. ¿Y en el polvo qué hay? Ácaros. Los ácaros, ¿verdad? Son, ¿verdad? Los estos queratinofílicos, ¿verdad? Los que se van a comer toda la queratina que desprendemos durante la noche, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo se nos cae la piel muerta y entonces llegan los ácaros y estos ácaros son los que nos producen estas reacciones alérgicas, ¿verdad? El ácaro en su cutícula, ¿verdad? En la parte externa, pues nos hacen que tengamos estas reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos ya consumimos nuestro chocolate que nos hace daño, ya consumimos la soya, ya inhalamos polvo con los ácaros llenos de polen, etcétera, etcétera.
Y también esto ocurre mucho en el otoño, cuando se caen las hojas, hay mucha liberación de un montón de polvos y de sustancias que producen los árboles. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Cuando ya tenemos nuestra primera exposición, de nuestro antígeno pasa a la sangre, es captada por los macrófagos y por las células dendríticas. ¿Y ahí qué sucede ya en nuestras células dendríticas? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo siguiente? ¿Qué hacen nuestras células dendríticas? Presentan al alergeno, lo presentan, primero lo van a desarmar, ¿verdad? Lo desarman completamente, lo destruyen, lo desarman, y entonces a través del complejo mayor de histocompatibilidad lo van a presentar a la superficie a través del complejo de mayor histocompatibilidad, clase 1 o clase 2. Clase 2. Muy bien. Entonces recuerden, entonces es presentado y entonces ¿quiénes llegan a ver que algo están presentando estos macrófagos, estas células dendríticas? ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes llegan? Y consta que esto es clase de patología general, ¿eh? No estoy preguntando nada novedoso ni nada. No, no llegan los mastocitos ni los basófilos, no. Los linfocitos. Llegan los linfocitos cooperadores, ¿verdad? Siempre cooperadores, ¿verdad? Llegan y entonces ellos van a captar y van entonces a mandar señalización al interior y lo que van a hacer es presentar o activar a los linfocitos B para montar una respuesta específica en contra de este antígeno, ¿verdad? Y entonces se van a formar estas células de memoria en la primera exposición. Pero ¿qué sucede con la segunda exposición? Que estas células de memoria se van a convertir en células efectoras y entonces van a activar a las células B. Y las células B van a transformarse en células plasmáticas para producir las IgE, ¿verdad? Y entonces ya cuando tenemos una gran cantidad de IgE, ¿qué es lo que va a suceder con una gran cantidad de IgE? ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué sucede con mi IgE? Se va a unir a las células cebadas. Entonces se van a unir dos moléculas de IgE sobre nuestra célula cebada. Se van a unir porque tiene receptores Fc, factores cristalizables de la región cristalizable o de unión a células, y van a formar junto con el antígeno un puente, ¿verdad? Se va a formar un puente que va a mandar señales al interior y entonces la célula, ¿cómo va a responder esta célula cebada?
va a provocar la degranulación y uno de los compuestos más importantes que va a liberar, ¿qué es? Histamina. Histamina. Y entonces la histamina, ¿qué función tiene? Nuestra histamina va a actuar sobre quién. Aquí, sobre las células que nos hacen falta, ¿cuáles son? Caliciformes. Ajá, entonces va a actuar sobre las células caliciformes y estas ¿qué van a hacer? Producir moco. Van a producir una gran cantidad de moco, ¿verdad? Va a empezar a producir mucho moco, tal cantidad de moco, se va a formar verdaderos tapones de moco. Pero no solamente queda ahí la cosa, sino que también la histamina va a actuar sobre quién. Los vasos. Y aparte de los vasos, ¿produce qué? ¿Qué producen los vasos? Aumento de la permeabilidad. Aumento de la permeabilidad, ¿verdad? Y también va a producir ¿qué? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Entonces lo que indica es que va a actuar también sobre el músculo liso de los bronquios. También actúa sobre el músculo liso de los bronquios. Y entonces, ¿qué sucede cuando actúa sobre el músculo liso de los bronquios? Se va a empezar a ¿qué? A contraer. A contraer. Y entonces, si de por sí ya tenemos un tapón de moco por la producción excesiva, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se contrae el bronquio? Pues prácticamente se va a obstruir completamente la luz de los bronquios. Y entonces, ¿qué va a suceder con nuestro paciente? Pues le falta el aire, empieza con dificultad respiratoria y empieza con ¿acro qué? ¿Se acuerdan cómo le llamábamos al proceso de que se le ponen los dedos cianóticos, las uñas de la parte distal? Acropaquia. Ajá. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con estos pacientes, la dificultad respiratoria, no van a poder respirar y entonces hay que ayudarlos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que darles? Antihistamínicos, ¿verdad? Que es lo que los va a ayudar a mejorar. Y evidentemente también tenemos que usar en algunas condiciones, pues algo que disminuya rápidamente la respuesta inmunológica, ¿verdad? Que algo que no haga que los macrófagos o que los linfocitos sean tan efectivos para producir estas respuestas. Entonces, va quedando claro lo de Entonces, por eso se dice que hay metaplasia de células caliciformes. Más que metaplasia, hay una hiperplasia de células caliciformes, lo que hace que se produzca una gran cantidad de moco, hay obstrucción al conducto del aire. ¿Y qué lesiones macroscópicas ustedes esperarían ver? Sería la inflamación, obviamente. ¿Macro? Macro.
¿Qué esperaríamos ver macro? A ver, piénsele. Pues lo más importante que sería. Pues la gran cantidad de moco. Pues la gran cantidad de moco, ¿en dónde? Pues en los bronquios, ¿no? Los bronquios terminales. Vamos a ver, generalmente cuando el aire no pasa a través de los bronquios, esas áreas del pulmón que tendrían que ser aireadas o tendrían que ser ventiladas, ¿verdad? Proceso de ventilación, generalmente cuando están obstruidas y no pasa el aire, todas estas áreas tienden a colapsarse. Y entonces se ven áreas focales o multifocales de colapso pulmonar. Además de que hay otra cosa muy importante que produce la histamina y que bien señalaron, ¿cuál era? El cambio de la permeabilidad vascular. Entonces produce también edema. Vamos a observar algo de edema. ¿Va quedando claro lo de las lesiones y todo esto? Sí, doctor. Vean, aquí tenemos. Entonces es una hipersensibilidad del tipo 1, no del tipo 2. Aquí tenemos. Se le fue el internet. Bien, lo que decíamos es que vamos a ver, pues evidentemente, una área que tiene evidentemente congestión, edema, y los bronquios van a estar llenos de moco, aunado a que va a haber zonas de colapso pulmonar. Zonas de colapso pulmonar generalmente no son tan extensas, sino son pequeñas. Aunque pues esto va a depender también de la condición. Entonces la enfermedad respiratoria crónica obstructiva, ¿verdad? Que es algo muy común en los caballos, sobre todo, y en cualquier animal donde están en las granjas, donde tienen toda la gran cantidad de pastura y gran cantidad de polvos vegetales que están respirando. Y aquí podemos ver cómo hay una hiperplasia ante el estímulo, hay una hiperplasia del epitelio, sobre todo hay una hiperplasia de glándulas caliciformes, y vean cómo se produce una gran cantidad de moco. Todo esto es moco, y recuerden que aunado vamos a tener que el músculo liso empieza a contraerse. Entonces, vean el espacio que queda en este bronquio para poder pasar el aire para el proceso de oxigenación, para el proceso real de oxigenación. Entonces, sí van viendo cómo va reduciéndose la luz, y evidentemente también cuando hay mucha histamina, recuerden que uno de los reguladores de la histamina y uno de los efectores, vamos a encontrar también una gran cantidad de eosinófilos. Porque eosinófilos son los que van a tener antihistaminas, ¿verdad? Tienen antihistamina. Entonces ahí tenemos vean los tapones de moco que observamos. Vean también como en las áreas adyacentes, vean cómo hay un colapso de los alvéolos, ¿verdad? Que no es tan evidente, pero vean cómo este tapón de moco, pues evidentemente no van a poder respirar adecuadamente los pacientes con estas condiciones.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, doctor. Bien, tenemos unas enfermedades específicas que afectan la tráquea y la cavidad nasal, ¿verdad? Y una de ellas es la rinotraqueitis infecciosa bovina. O también le llaman IBR por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, este es por un herpes virus. ¿Y qué características tiene esta? Aquí tenemos un animalito que tiene rinotraqueitis infecciosa bovina. ¿Y qué es lo que vemos en este animalito, en esta vaquita? ¿Qué raza es? ¿Alguien sabe qué raza es? Es un Hereford. Es un Hereford. Entonces, ¿qué es lo que ven en este animalito? Aquí es para todos. No, no tiene epistaxis. Yo no le veo sangre que le esté escurriendo de la nariz. ¿Qué es lo que tiene? Aquí pareciera que tuviera coágulos de sangre, pero no son coágulos de sangre. Bueno, sí hubo, pero es porque se forman úlceras. Se forman úlceras y normalmente tiene una gran cantidad de moco. Son úlceras con costras, lesiones ulcerocostrosas en todo el morro y en algunas ocasiones llegan a tener opacidad corneal, ¿verdad? Que no es tan frecuente, pero sí lo llegan a tener. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo que vamos a observar al ser un herpes? ¿Qué podríamos encontrar como? Vean, en el caso del herpes virus, vamos a encontrar que generalmente vamos a ver placas diftéricas, vean, que son placas de fibrina, ¿verdad? Y que seguramente también tendremos áreas de necrosis y aquí tenemos hemorragias, ¿verdad? En toda la superficie, lo que nos está implicando que hay y también hay una gran cantidad de moco. Y aquí tenemos ya en un proceso mucho más crónico la traqueitis fibrino-necrótica muy, muy extensa. Y aquí tenemos una traqueitis hemorrágica, solamente tenemos aquí la congestión y la hemorragia asociada solamente al virus. Y aquí cuando tenemos complicaciones bacterianas, como puede ser Pasteurella, Mangenia o algún otro agente etiológico que nos produce exudado purulento, fibrino purulento. Vean cómo las lesiones son más graves. Vean aquí todo el exudado, fibrino necrótico, exudado fibrinoso,
la congestión y las hemorragias también presentes. Y aquí podemos ver las placas de fibrina. Las placas de fibrina que normalmente nos están indicando que ya aquí hubo una complicación bacteriana. Generalmente, mangemia hemolítica es una de las que comúnmente favorecen estos. En el caso de los bronquios también hay una gran cantidad de parásitos que participan en el daño a nivel de los bronquios. Y aquí podemos ver todos estos parásitos, todas estas estructuras, ¿verdad? Son parásitos, son hemátodos blancos y que les gusta vivir en la parte posterior de los bronquios, en las porciones terminales de los bronquios, es decir, lo vamos a encontrar estas parasitosis en los lóbulos diafragmáticos. Entonces, en los lóbulos diafragmáticos es donde normalmente encontramos estas parasitosis. Y aquí que vemos, ¿cómo ven estos lóbulos pulmonares, estos que les voy a marcar aquí? ¿Cómo se ven? Comparados con estos. Se ven de color café oscuro. Ajá. Y si tuviéramos oportunidad de verlos, estarían un poco deprimidos. No, no están necrosados. Están colapsados. ¿Por qué están colapsados? Porque estos parásitos obstruyen el paso del aire a los alveolos y entonces los alveolos se colapsan. Una de las características es que se colapsan y eso es lo que estamos viendo, áreas de colapso pulmonar. Aquí estas áreas son áreas de colapso pulmonar y las áreas que les marqué en azul, ¿qué son? Estas áreas en azul que les estoy marcando, ¿a qué corresponden? Estas áreas en azul. ¿Qué corresponden estas áreas? ¿Qué corresponden estas áreas? Las rojas ya dijimos que es colapso por la obstrucción. Y estas azules, ¿a qué corresponden? Al tejido normal. Tejido normal, muy bien. Pero voy a intentar. No, pero es que aquí no puedo. Creo que no puedo. Ah, pero lo que sí puedo hacer es otra cosa. Un segundo. Un segundo. ¿Ya vieron los parásitos a este aumento? Sí. Sí. Se ven mejor, ¿verdad? Y vemos las áreas normales, las áreas de colapso, que son las áreas que normalmente estarían facilitando, difundiendo el oxígeno. Pero aquí vemos otras cosas. Aquí les quería yo mostrar que algo que normalmente también ocurre es esto.
¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Son como manchas, ¿no? Y vean aquí en esta otra parte, que es lo mismo que les mostraba. ¿Qué es esto? Parecen burbujas. Ajá, parecen burbujas, no parecen, son burbujas. Y si son burbujas, generalmente están llenas de, como dice mi sobrina, aire, ¿verdad? Están llenas de aire. Y entonces, este aire debería de estar en este sitio o en estos otros sitios. ¿Es un aire normal? Pues sí, sí es un aire normal, pero debería de estar, ese es su lugar normal. Ese deberíamos de ver aire ahí en estas zonas. No. No, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos aire que se atrapa en el espacio intersticial, que es un lugar, normalmente el aire debería de estar exclusivamente en la luz de los alvéolos. Aquí entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en estos sitios? Pues que normalmente, ¿qué es lo que van a hacer los animales cuando tienen este proceso obstructivo? ¿Qué harán? ¿Toser? Pues tratar de inspirar el aire, ¿verdad? Con mayor fuerza, mayor violencia. ¿Por qué? Pues porque no puedo respirar y entonces, ¿qué hago? Tengo una braquipnea o una taquipnea. Taquipnea. Una taquipnea. Y entonces el aire va a entrar con mayor violencia. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Pues se van a llegar a romper los alvéolos. Y entonces el aire, una vez que se rompe el alvéolo, el aire va a escapar al espacio intersticial. Y entonces cuando el aire queda atrapado en el espacio intersticial, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos? Al aire en un sitio que no debe de haber. ¿Timpanismo? No, no le llamamos timpanismo. El timpanismo es la dilatación de alguna estructura por aire. Por ejemplo, tenemos el timpanismo, que es lo más común en el rumen. También tenemos timpanismo, pudiéramos tenerlo en el caso de los caballos, en las bolsas guturales. Pero no se le llama aquí timpanismo. ¿Cómo se le llama? ¿Alguien recuerda? Empieza con E. ¿Enfisema? Enfisema. Entonces, este es un caso de dónde se produce enfisema. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Dentro de lo doctor. que provocan estos parásitos. Para concluir la clase, vamos a ver una imagen. Antes de, ya después continuamos con esto el día de mañana, pero sí quiero ver, que veamos una, vamos a ver, ay, no está aquí. No, pues yo creo que lo dejamos para mañana. Vean los parásitos, qué bonitos se ven. Lo malo es que no dice lo mismo el animalito, ¿verdad? Que tenía estos Dictyocaulus. El Dictyocaulus arfieldi es un parásito que encontramos comúnmente
en los caballos y Dictyocaulus viviparus en bovinos. Y también hay otros parásitos que encontramos específica en el cerdo, que es Metastrongylus, los Metastrongylus apri y Pudendodectus, ¿verdad? Es el que vamos a encontrar, ¿verdad? Son de los que podemos encontrar en los bronquios. Bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario que deseen expresar con relación a las clases que están muy mal, que ahí van bien, más o menos, pueden mejorar, sugerencias? No, profe, todo bien. Bien, entonces, pues si no hay más, les dejo descansar o que se puedan ir a su próxima clase y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Sí, les puedo ir subiendo la presentación. Bueno, nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Que le Gracias, vaya bien en el doctor. día. Lindo día. Doctor, bonito Igual, día. hasta luego.